Subí al desván sin ninguna intención particular, solo con la vaga idea de buscar unas cajas de libros que mi madre había mencionado meses atrás. Era un sábado de octubre, uno de esos días en que el tiempo parece detenerse entre estaciones, cuando el sol todavía calienta, pero el aire ya lleva el anuncio del invierno. La casa estaba en silencio. Hacía 3 años que mi madre había fallecido y yo había ido posponiendo la tarea de revisar sus cosas, de enfrentarme a los rincones que ella había llenado con su vida y que ahora esperaban, mudos y polvorientos, a que alguien les diera sentido de nuevo. La escalera hacia el desván crujió bajo mis pies como si protestara por el abandono. Tiré de la cuerda que abría la trampilla y bajé la escalera plegable, sintiendo cómo el polvo caía sobre mi cabeza en una lluvia fina y gris. El olor que bajó conmigo era inconfundible: madera vieja, papel enmohecido. Ese aroma particular de las cosas que han dejado de ser parte del mundo activo y han pasado a formar parte del inventario del pasado. Subí despacio, sintiendo cómo cada peldaño se quejaba bajo mi peso, y cuando asomé la cabeza por el hueco, lo primero que vi fue la luz. Había una ventana pequeña en el extremo del desván, circular como un ojo de buey, y por ella entraba un rayo de sol cargado de partículas suspendidas. El polvo flotaba en ese haz de luz como si fuera nieve dorada, moviéndose con una lentitud hipnótica. Me quedé quieto un momento, simplemente mirando ese fenómeno tan simple y tan hermoso, pensando en todas las veces que ese mismo rayo de sol había entrado por esa misma ventana sin que nadie estuviera allí para verlo. El desván era más grande de lo que recordaba, o quizás yo era más pequeño la última vez que había estado allí, cuando tenía 10 u 11 años y lo consideraba un lugar de aventuras y tesoros escondidos. Ahora solo veía cajas apiladas sin orden, muebles cubiertos con sábanas grises de polvo, una lámpara rota, un espejo apoyado contra la pared con el azógenes prendido en los bordes. Me moví entre los objetos con cuidado, sintiendo cómo el suelo de madera crujía con cada paso. Había olvidado lo bajo que era el techo en algunas partes. Tuve que agacharme para pasar bajo una viga que atravesaba el espacio de lado a lado. El calor allí arriba era denso, pesado, como si el aire mismo llevara años sin renovarse. Encontré las cajas de libros casi enseguida, pero no las toqué. Algo en ese espacio me había atrapado, una sensación difícil de explicar, como si el desván no fuera solo un lugar de almacenamiento, sino una especie de archivo vivo de todo lo que habíamos sido como familia. Miré alrededor con más atención. Había una cuna desarmada que debía de ser mía o de mi hermano, varios cuadros con los marcos astillados, una máquina de coser Singer negra con pedales dorados que reconocí como la de mi abuela. Cada objeto era una puerta a un tiempo que ya no existía, y yo estaba allí, de pie entre todas esas puertas, sin saber cuál abrir primero. Fue entonces cuando vi el baúl. Estaba en un rincón, medio oculto detrás de una estantería volcada y varias cajas sin etiquetar. Era de madera oscura, con herrajes de metal oxidado, del tipo que se usaba para viajar en barco hace 100 años. No recordaba haberlo visto nunca. Me acerqué sintiendo una curiosidad inexplicable, como si ese objeto me hubiera estado esperando todo este tiempo. El metal de los cierres estaba frío al tacto, a pesar del calor del desván.
Los abrí con cuidado. Uno de ellos se resistió y tuve que forzarlo un poco hasta que cedió con un chasquido seco. Dentro del baúl había mantas viejas, algunas prendas de ropa dobladas con esmero, una caja de sombreros y allí, en el fondo, envuelto en una tela de terciopelo verde desteñido, estaba el álbum. Lo saqué despacio, sintiendo el peso considerable en mis manos. La cubierta era de cuero marrón oscuro, agrietado por el tiempo y el uso, con las esquinas desgastadas hasta mostrar el cartón que había debajo. No tenía ninguna inscripción, ningún título, solo ese cuero gastado que guardaba silencio sobre su contenido. Lo coloqué sobre una caja cercana y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, preparándome para abrirlo como quien se prepara para iniciar un viaje sin mapa. La primera página crujió al girarla. El papel era grueso, de esa calidad que ya no se fabrica, amarillento en los bordes y ligeramente ondulado por la humedad. La primera fotografía estaba pegada con esquineros triangulares negros, 4 pequeños triángulos que sujetaban las esquinas de una imagen en blanco y negro. Era una foto de una casa que no reconocí de inmediato. Una casa de 2 plantas con un porche amplio, rodeada de árboles que parecían más jóvenes de lo que eran ahora. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era esta misma casa, la casa de mi infancia, pero vista desde un ángulo que nunca había considerado, y fotografiada en una época en que los árboles del jardín apenas eran más que palos con algunas hojas. Pasé la página. Más fotografías de la casa, todas tomadas el mismo día al parecer, porque la luz era idéntica en todas ellas. Había una de mi abuelo, a quien solo conocí de viejo, parado junto a la puerta principal con las manos en los bolsillos y una expresión seria, casi desafiante, como si la cámara fuera un intruso al que había que tolerar pero no recibir con alegría. En otra aparecía mi abuela, mucho más joven de como la recordaba, con un delantal blanco y el pelo recogido en un moño bajo, sonriendo apenas, con esa timidez característica de las personas que no están acostumbradas a ser fotografiadas. Seguí pasando páginas, dejando que las imágenes fluyeran ante mis ojos como una película silenciosa. Reconocí a tíos y tías en sus versiones jóvenes, algunos de ellos ya fallecidos, otros envejecidos hasta ser casi reconocibles. Había fotos de reuniones familiares, de cumpleaños, de navidades. En todas ellas, la luz tenía esa calidad especial de las fotografías antiguas, como si el tiempo hubiera dejado una pátina dorada sobre cada imagen. Los rostros me miraban desde el pasado con expresiones que iban desde la alegría forzada hasta la melancolía natural. Y yo los miraba de vuelta desde el futuro, desde este desván polvoriento y caluroso, tratando de descifrar qué habían sentido en esos momentos congelados para siempre en papel fotográfico. Llegué a una sección del álbum donde las fotografías eran diferentes, más pequeñas, con los bordes ondulados, tomadas con una cámara más simple. Eran fotos de niños, y tardé un momento en reconocerme a mí mismo. Debía de tener 4 o 5 años en esa primera imagen. Estaba en el jardín, descalzo, con un pantalón corto y una camiseta que me quedaba grande, mirando hacia la cámara con una expresión de desconfianza, como si acabaran de interrumpir algo importante que estaba haciendo. Detrás de mí se veía el cerezo que mi abuelo había plantado y que ahora, tantos años después, seguía dando frutos cada primavera. Me detuve en esa imagen más tiempo del necesario. Traté de recordar ese momento específico, ese día específico, pero fue imposible. La memoria no funciona así. No podemos recuperar momentos concretos a voluntad, especialmente de cuando éramos tan pequeños. Lo que sí vino a mí fue una sensación, algo difuso y cálido,
relacionado con ese jardín y esos veranos largos de la infancia, cuando los días parecían no tener fin y el tiempo era algo que les preocupaba solo a los adultos. En la página siguiente estaba mi hermano. Mayor que yo por 3 años, aparecía en una fotografía subido a un árbol, con una sonrisa amplia que mostraba el hueco de un diente que acababa de perder. Recordé que siempre se estaba subiendo a lugares altos, siempre buscando una perspectiva diferente del mundo. Ahora vivía a 2000 kilómetros de distancia. Trabajaba en una empresa de tecnología y tenía 2 hijos que apenas conocía. La última vez que habíamos hablado por teléfono había sido breve, una conversación funcional sobre el mantenimiento de la casa, sobre quién se encargaría de pagar los impuestos, sobre la posibilidad de venderla o mantenerla. No habíamos hablado de recuerdos, no habíamos mencionado ese árbol, ni esa sonrisa, ni ese verano. Seguí adelante. Las fotografías avanzaban en el tiempo de manera más o menos ordenada. Navidades sucesivas, cumpleaños, algunos viajes a la playa donde todos aparecíamos con bañadores ridículos y quemaduras de sol en los hombros. Había una foto de mi padre empujando un cochecito con mi hermano dentro, mi padre joven y delgado, con el pelo negro y espeso, sin la barriga ni las canas que llegaron después. Se veía feliz en esa foto, genuinamente feliz, con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Intenté recordar cuándo había sido la última vez que lo había visto sonreír así, pero no pude. Después del divorcio, se había vuelto más gris, más callado, como si algo dentro de él se hubiera apagado y nunca hubiera vuelto a encenderse del todo. Pasé otra página y me detuve en seco. La fotografía que tenía delante no encajaba con las demás. Era diferente en tamaño, en tono, en el papel mismo sobre el que estaba impresa. Era más grande que las otras y estaba pegada al álbum con más cuidado, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se desprendiera nunca. La imagen mostraba a una mujer joven sentada en el porche de la casa, con un vestido de flores y el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. Sostenía a un bebé en brazos, un niño pequeño envuelto en una manta blanca. La mujer sonreía, pero había algo en esa sonrisa, algo en sus ojos, que transmitía una tristeza profunda, como si supiera algo que los demás no sabían. Como si ya conociera el final de una historia que apenas estaba comenzando. No reconocí a la mujer. Miré la foto con más atención, acercándola a la luz que entraba por la ventana circular. Estudié cada detalle, la forma de su rostro, la curva de su sonrisa, la manera en que sostenía al bebé. Debería reconocerla. Si estaba en este álbum, en esta casa, debería saber quién era. Pero mi mente no encontraba ninguna conexión, ningún recuerdo asociado a ese rostro. Miré al bebé que tenía en brazos. Era imposible reconocer a un bebé, todos se parecen de alguna manera. Pero algo en mi interior me decía que ese bebé era yo. Busqué alguna inscripción al reverso de la foto, pero no había nada, solo el cartón amarillento del álbum. Pasé a la siguiente página esperando encontrar más imágenes de esa mujer, alguna pista sobre su identidad, pero no había nada. La secuencia continuaba como antes, fotos familiares, rostros conocidos, momentos ordinarios de una vida ordinaria. Era como si esa imagen hubiera sido insertada allí por error, o por algún propósito que yo no alcanzaba a comprender. Volví a la fotografía de la mujer desconocida. La saqué con cuidado de los esquineros que la sujetaban, sintiendo la fragilidad del papel entre mis dedos. La sostuve frente a la luz, buscando detalles que antes hubiera pasado por alto. El porche era definitivamente el de esta casa. Podía reconocer la columna de madera con la hendidura que mi hermano había hecho un verano con un hacha, y el macetero de barro que todavía estaba allí abajo, ahora vacío y cubierto de musgo.
Entonces, si la foto había sido tomada aquí, esa mujer debía tener alguna relación con mi familia. Pero, ¿quién era y por qué yo no la recordaba? Seguía siendo un misterio. Me levanté del suelo sintiendo las rodillas agarrotadas. El calor del desván se había vuelto más intenso y empezaba a sentir sed. Bajé con la fotografía en la mano, dejando el álbum abierto en esa página. Como si al mantenerlo abierto pudiera encontrar más respuestas cuando volviera. En la cocina me serví un vaso de agua y me quedé apoyado contra el mueble, mirando la foto bajo la luz más clara del día. Los detalles se veían más nítidos ahora. Podía ver las pequeñas arrugas en el vestido de la mujer, el encaje en el cuello, la forma en que sus dedos se curvaban alrededor del bebé con una mezcla de cuidado y tensión. Pensé en llamar a mi hermano, pero descarté la idea de inmediato. Si yo no recordaba a esa mujer, él probablemente tampoco lo haría. Era mayor que yo, sí, pero no tanto como para recordar cosas de cuando yo era un bebé. Pensé entonces en llamar a mi tía Rosa, la hermana mayor de mi madre, que todavía vivía y conservaba su memoria intacta a pesar de sus 82 años. Pero algo me detuvo. Una parte de mí quería resolver este misterio solo. Quería entender qué significaba esa fotografía sin que nadie más me diera las respuestas. Volví al desván con renovada determinación. Esta vez llevé una linterna y una botella de agua. Me arrodillé junto al álbum y empecé a revisarlo de nuevo desde el principio, con más cuidado, prestando atención a detalles que antes había pasado por alto. En algunas páginas había pequeñas inscripciones a lápiz, fechas principalmente, algunas notas breves. Encontré una que decía Navidad del 67, bajo una foto de mi abuelo junto al árbol decorado. Otra decía Verano en la playa, agosto del 70. Seguí ese rastro de fechas, tratando de establecer una cronología, hasta que llegué de nuevo a la foto de la mujer desconocida. No había ninguna fecha, ninguna nota, nada que me diera una pista sobre cuándo había sido tomada o quién la había tomado. Pero basándome en las fechas de las fotos anteriores y posteriores, podía estimar que esa imagen debía ser de principios de los años 72 o 73, lo cual significaba que el bebé en sus brazos muy probablemente era yo. Continué pasando páginas con más atención. Había algo que estaba empezando a notar, un patrón que antes no había visto. En muchas de las fotografías familiares faltaba alguien. No literalmente, no es que hubiera un espacio vacío en las imágenes, sino que había cierta ausencia, cierta incompletitud que ahora me resultaba evidente. En las fotos de Navidad estábamos mi hermano, mi padre, mis abuelos, tíos y primos, pero mi madre aparecía en muy pocas. Al principio pensé que era ella quien tomaba las fotografías, pero después encontré algunas donde sí aparecía, lo cual significaba que otra persona había estado detrás de la cámara. Llegué a una sección del álbum donde había un hueco. Los esquineros estaban allí, vacíos, con las marcas fantasmales de una fotografía que alguna vez había estado pegada y que alguien había retirado. El papel del álbum tenía un rectángulo más claro, donde la luz no había podido amarillarlo durante todos estos años. Me pregunté qué imagen había estado allí y quién la había sacado. Preguntas que probablemente nunca tendría respuesta. Seguí adelante. Las fotografías continuaban documentando nuestra vida. Primeros días de escuela, cumpleaños con tartas caseras, excursiones al campo. Yo iba creciendo en las imágenes, de bebé a niño pequeño, a niño de escuela. Mi hermano también crecía, siempre 3 años mayor, siempre un paso adelante en esa carrera invisible que nunca terminábamos de correr.
Pero algo más estaba creciendo en esas páginas, algo que no era visible en las imágenes, pero que yo podía sentir. Una tensión, una fractura que se iba ensanchando lentamente entre las sonrisas forzadas y las poses obligatorias. Había una fotografía en particular que capturaba esa tensión de manera casi tangible. Era de una comida familiar, probablemente un domingo, con toda la familia sentada alrededor de la mesa del comedor. Todos miraban a la cámara, pero nadie sonreía realmente. Mi padre tenía la vista baja, concentrado en su plato. Mi madre tenía una expresión tensa, con la mandíbula apretada. Mi hermano y yo estábamos al lado, mi hermano con cara de aburrimiento y yo jugando con algo fuera de cuadro. Mis abuelos estaban en las cabeceras de la mesa, intentando mantener la compostura, pero incluso ellos parecían incómodos. Era una de esas fotos que pretenden capturar un momento feliz, pero que terminan documentando exactamente lo contrario. Me di cuenta de que estaba mirando esa foto con más intensidad de la necesaria. Había algo en ella que me incomodaba, algo que me obligaba a seguir mirando a pesar de querer pasar la página. Entonces lo vi. En el fondo de la imagen, apenas visible a través de la puerta que daba a la cocina, había una figura. Una mujer de pie junto a la estufa, de espaldas a la cámara, con el pelo recogido. No podía ver su rostro, pero algo en la forma de sus hombros, en la curva de su espalda, me resultaba familiar. Acerqué la foto a la luz. Entrecerré los ojos tratando de distinguir más detalles, pero la imagen era demasiado pequeña y la figura demasiado lejana. Podía ser cualquiera, podía ser nadie. Pero una parte de mí insistía en que era ella, la mujer de la foto del porche, la mujer que sostenía al bebé que era yo. Una parte de mí insistía en que había estado allí, en esa comida, en esa casa, pero apartada, separada, relegada a la cocina, mientras el resto de la familia se sentaba a la mesa. Busqué más fotografías donde pudiera aparecer esa figura en el fondo, esa presencia fantasmal que había estado allí todo el tiempo sin que yo la notara. Y las encontré. No muchas, pero suficientes. En una foto del jardín, una sombra al borde del encuadre que podía ser una mujer de pie junto a la puerta trasera. En otra de un cumpleaños, una mano que entraba en cuadro sosteniendo algo, solo una mano, sin rostro ni cuerpo visible. En otra más, el reflejo borroso de alguien en una ventana. Demasiado difuso para identificar, pero indudablemente humano, indudablemente allí. Me senté contra la pared del desván sintiendo un peso extraño en el pecho. El álbum estaba abierto sobre mi regazo y yo miraba sin ver realmente, con la mente tratando de procesar algo que todavía no podía nombrar, pero que ya estaba empezando a nombrar. Había una historia oculta en esas fotografías, una narrativa paralela que corría por debajo de la oficial, de la que todo el mundo conocía. Y esa historia tenía que ver con la mujer desconocida, con su presencia y su ausencia, con el hecho de que yo no la recordara a pesar de que había estado allí, había estado conmigo. Cerré los ojos y traté de forzar algún recuerdo. Cavé en mi memoria buscando alguna imagen, algún fragmento de esa mujer, de su voz, de su olor, de sus manos. Pero no había nada, solo un vacío donde debería haber algo, un espacio en blanco que me producía una incomodidad creciente. ¿Cómo era posible no recordar a alguien que te había sostenido en brazos cuando eras bebé, que había estado presente en tu casa, que aparecía en el margen de tantas fotografías familiares? A menos que alguien hubiera borrado ese recuerdo deliberadamente. A menos que me hubieran enseñado a no verla, a no preguntar por ella, a aceptar su ausencia como algo natural y normal.
Volví a abrir los ojos y miré el álbum con una nueva perspectiva. Ya no era solo un archivo de momentos felices, sino un documento de lo que se había silenciado, de lo que se había ocultado. Cada foto que faltaba, cada figura borrosa en el fondo, cada ausencia inexplicable, era una pieza de un rompecabezas que estaba empezando a armar en mi mente. Y el centro de ese rompecabezas era esa mujer, esa desconocida que sostenía a un bebé en el porche de mi casa con una sonrisa triste y sabia, como si supiera que su tiempo allí era limitado, como si ya estuviera despidiéndose. Me puse de pie bruscamente, necesitando moverme, necesitando hacer algo con la inquietud que crecía dentro de mí. Empecé a buscar entre las cajas del desván, abriendo cada una, revisando su contenido. Había ropa vieja, revistas amarillentas, juguetes rotos, documentos sin importancia. En una caja encontré cartas, muchas cartas atadas con cintas, pero todas eran de mi padre a mi madre cuando eran novios, antes de casarse. Las leí por encima, buscando alguna mención de otra persona, pero solo había palabras de amor juvenil, promesas que después se habían roto, ilusiones que el tiempo había convertido en cenizas. En otra caja había documentos oficiales, certificados de nacimiento, escrituras, papeles del banco. Saqué mi certificado de nacimiento, un papel amarillento con el sello oficial del registro civil. Leí los nombres, mi nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar. Y entonces vi el nombre de mi madre, escrito con esa caligrafía oficial de las máquinas de escribir antiguas. Pero había algo extraño, algo que nunca había notado antes, porque nunca había tenido razón para fijarse. El nombre de mi madre estaba seguido de un asterisco pequeño, casi imperceptible. Y al pie del documento había una nota también diminuta que decía: Madre adoptiva. El papel tembló en mis manos. Leí la nota una y otra vez, como si al leerla múltiples veces pudiera cambiar su significado. Madre adoptiva. Esas dos palabras reordenaban toda mi historia, toda mi identidad. Mi madre no era mi madre biológica. La mujer que me había criado, que me había alimentado, que había estado allí en todas las fotos familiares que yo recordaba conscientemente, no era la mujer que me había dado a luz. Y la mujer que me había dado a luz, la mujer que me había sostenido en ese porche, era la mujer desconocida de la fotografía, la presencia fantasmal al margen de todas las imágenes. Me dejé caer de nuevo al suelo, con el certificado en una mano y la fotografía de la mujer desconocida en la otra. Las coloqué lado a lado sobre el suelo polvoriento del desván y las miré como si pudiera hacer que hablaran, que me contaran la historia completa que todos los demás habían decidido ocultarme. ¿Cuántos años había vivido sin saber esta verdad? 42 años creyendo que sabía quién era, de dónde venía, cuál era mi historia. Y todo ese tiempo, la verdad había estado aquí, guardada en un desván, esperando a que alguien tuviera el valor o la curiosidad de buscarla. Pensé en mi madre, en la mujer que había llamado mamá durante toda mi vida. Ella lo había sabido siempre, por supuesto. Había vivido con ese secreto, había decidido no decirme nunca, había permitido que yo creciera sin conocer esta parte fundamental de mi identidad. ¿Por qué? ¿Qué razones había tenido para mantener ese silencio? ¿Protegerme, quizás? ¿O protegerse a ella misma? ¿O ambas cosas? Recordé los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad la consumía, y pasábamos horas sentados en silencio en su habitación del hospital. Había tenido tantas oportunidades de decirme la verdad entonces, cuando ya no había futuro del cual preocuparse. Pero no lo había hecho.
Se había llevado el secreto con ella, o quizás había confiado en que yo lo encontraría por mi cuenta, en que tarde o temprano subiría a este desván y abriría este álbum y todas las piezas se ordenarían solas. Volví a mirar la fotografía de la mujer desconocida, la mujer que era mi madre biológica. Las palabras sonaban extrañas incluso en mi mente, como si pertenecieran a la historia de otra persona. Estudié su rostro con una atención nueva, buscando similitudes, rasgos compartidos. Tenía su nariz, quizás, y algo en la forma de sus ojos, pero era difícil estar seguro con una fotografía tan antigua, con la distancia del tiempo difuminando los detalles. ¿Quién era ella? ¿Cuál era su nombre? ¿Por qué me había dado en adopción? ¿Dónde estaba ahora? Todas esas preguntas se remolinaban en mi cabeza sin encontrar respuesta. Podría hacer averiguaciones, buscar documentos, hablar con mi tía Rosa, que seguramente sabía la verdad. Pero parte de mí no quería hacerlo. Parte de mí quería quedarse aquí, en este espacio suspendido entre el no saber y el saber, donde todavía era posible imaginar múltiples historias, múltiples razones, múltiples finales. Recogí el álbum de nuevo y lo revisé completo una vez más, ahora con esta nueva información coloreando cada imagen. Las fotografías familiares tomaban un significado diferente. Cuando miraba a la mujer que me había criado, a la que yo llamaba mamá, ya no veía solo amor, sino también algo más complejo. Determinación, quizás, o posesividad, o el peso de un secreto que debía mantener. Cuando me miraba a mí mismo de niño, veía a alguien que vivía en una verdad parcial, en una historia editada. Llegué al final del álbum. Las últimas páginas estaban vacías. Los esquineros preparados para fotos que nunca se pegaron. El álbum había sido abandonado en algún punto, quizás cuando la historia que documentaba se volvió demasiado complicada, demasiado dolorosa de seguir registrando. O quizás simplemente porque las cámaras fueron siendo reemplazadas, las fotografías fueron quedando en cajones sin orden, y la costumbre de mantener un álbum familiar se perdió como se pierden tantas costumbres cuando la vida se vuelve demasiado rápida para documentarla. Cerré el álbum con cuidado y me quedé sentado en el silencio del desván. El rayo de sol que entraba por la ventana circular se había movido. Ahora iluminaba una parte diferente del espacio, revelando más polvo flotando, más objetos olvidados. Pensé en todo lo que guardamos en lugares como este, no solo objetos físicos, sino también historias, secretos, verdades que son demasiado difíciles de mantener en la luz del día y que relegamos a la oscuridad, esperando que el tiempo y el olvido las vuelvan irrelevantes. Pero las verdades no se vuelven irrelevantes con el tiempo. Solo se entierran más profundo, esperando el momento adecuado para emerger. Y cuando emergen, lo cambian todo. Cambian cómo vemos el pasado, cómo entendemos el presente, cómo nos proyectamos hacia el futuro. Yo había bajado a este desván siendo una persona y estaba a punto de salir siendo otra diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque mi historia había cambiado. Y somos, en gran medida, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Me pregunté si mi madre biológica pensaba en mí todavía, si se preguntaba qué había sido de ese bebé que sostuvo en sus brazos en el porche hace tantos años. Si alguna vez había sentido el impulso de buscarme, de explicarme, de reclamarme, o si había seguido adelante con su vida, dejándome atrás como se deja atrás un capítulo doloroso que es mejor no volver a leer. Recogí las cosas con cuidado.
Guardé la fotografía de ella en mi bolsillo, junto con el certificado de nacimiento. El álbum lo coloqué de nuevo en el baúl, pero esta vez en un lugar más accesible, sabiendo que volvería a revisarlo, que había más cosas por descubrir en sus páginas de las que había visto en esta primera exploración. Bajé del desván sintiendo el peso de la revelación en mis hombros, pero también algo parecido a un alivio. Una parte de mí siempre había sentido que había algo incompleto en mi historia, algo que no encajaba del todo, y ahora sabía qué era. En los días siguientes no pude dejar de pensar en ello. La fotografía vivía en mi mesita de noche y era lo primero que veía cada mañana al despertar. Esa mujer desconocida, que era mi madre, me miraba con su sonrisa triste, sosteniendo al bebé que era yo. Y yo le devolvía la mirada, tratando de construir un puente a través del tiempo, tratando de entender qué había pasado entre ese momento capturado en papel fotográfico y el presente. Finalmente reuní el valor para llamar a mi tía Rosa. Le dije que había encontrado el álbum, que había visto la fotografía, que sabía la verdad. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y después un suspiro que parecía llevar décadas de peso. Me contó la historia, o al menos la versión de la historia que ella conocía. Mi madre biológica había sido muy joven cuando quedó embarazada, apenas 18 años. El padre del bebé la había abandonado cuando supo la noticia y ella se había encontrado sola, sin recursos, sin apoyo de su propia familia, que la había rechazado por la vergüenza que representaba un embarazo fuera del matrimonio en aquellos tiempos. Mi madre adoptiva, que era su prima lejana, había ofrecido ayudarla. Ella y mi padre llevaban años intentando tener hijos sin éxito y vieron en aquella situación una oportunidad para formar la familia que tanto deseaban. El arreglo había sido que mi madre biológica viviría con ellos durante el embarazo, que daría a luz en la casa con la ayuda de una partera y que después entregaría al bebé oficialmente en adopción. A cambio, tendría un lugar donde vivir y cierta ayuda económica para empezar de nuevo. Pero las cosas no habían salido exactamente según lo planeado. Mi tía Rosa me contó que mi madre biológica no había podido separarse de mí tan fácilmente como todos habían anticipado. Después del parto se había quedado en la casa, cuidándome, alimentándome, durmiéndose conmigo en brazos. Mi madre adoptiva había tolerado esa situación durante varios meses, esperando que eventualmente ella se fuera, que cumpliera su parte del acuerdo. Pero los meses se convirtieron en un año, y ella seguía allí, existiendo en una especie de limbo entre ser mi madre y no serlo, entre estar en la familia y estar al margen de ella. Las tensiones habían crecido. Mi madre adoptiva empezaba a temerme que el arreglo se deshiciera, que mi madre biológica decidiera quedarse conmigo después de todo. Y mi madre biológica estaba atrapada entre el amor que sentía por mí y la imposibilidad práctica de criarme sola, sin dinero, sin familia, sin ningún tipo de apoyo. La situación había llegado a un punto insostenible cuando yo tenía aproximadamente 1 año y medio. Hubo discusiones, lágrimas, amenazas legales. Finalmente, mi madre biológica había aceptado irse. Le habían dado algo de dinero, lo suficiente para empezar en otro lugar, y había desaparecido de nuestras vidas. Mi tía Rosa no sabía qué había sido de ella después de eso. Nadie lo sabía, o si lo sabían, nunca lo habían dicho. Mi madre adoptiva había prohibido que se mencionara su nombre en la casa. Había guardado todas las fotografías donde aparecía claramente visible. Había construido una narrativa familiar donde ella era mi única madre, mi madre desde siempre, como si yo hubiera nacido directamente de ella. Y todos los demás habían aceptado esa narrativa, primero por respeto, después por costumbre. Finalmente, por olvido genuino. Cuando mi tía terminó de hablar, yo me quedé en silencio procesando toda esa información.
Le pregunté si recordaba el nombre de mi madre biológica. Hubo otro silencio, más breve esta vez, y después lo dijo. Elena. Se llamaba Elena. Elena. Repetí el nombre en mi mente, tratando de que sonara familiar, tratando de despertar algún recuerdo dormido. Pero no había nada. Ese nombre era tan ajeno como su rostro había sido al principio. Sin embargo, ahora tenía un nombre para poner a ese rostro en la fotografía. Elena, que me había sostenido en el porche con 18 o 19 años, que me había cuidado durante más de un año, que había tenido que elegir entre su corazón y su supervivencia, y que había elegido esto último, llevándose su corazón roto a otra parte. Le pregunté a mi tía si sabía dónde podría encontrarla ahora. Me dijo que no tenía idea, que habían pasado más de 40 años, que Elena podría estar en cualquier parte o podría estar muerta. Me dijo también que quizás era mejor dejarlo así, que remover el pasado solo traería dolor a todos los involucrados. Pero yo sabía que no podría dejar las cosas así. Necesitaba encontrarla, no para reclamar nada ni para culpar a nadie, sino simplemente para cerrar el círculo, para completar la historia, para mirarla a los ojos y decirle que estaba bien, que había sobrevivido, que no la culpaba. Pasé las siguientes semanas investigando. Busqué en registros públicos, en bases de datos en línea, en redes sociales. El nombre Elena era común y no tenía apellido para reducir la búsqueda. Mi tía Rosa finalmente recordó que su apellido había sido Ruiz, pero eso solo hacía la búsqueda más imposible. Había miles de Elenas Ruiz y no tenía forma de saber cuál de ellas era la mía. Contraté a un investigador privado. Le di toda la información que tenía. El nombre, la edad aproximada, la ciudad donde todo había ocurrido, la fotografía. Me dijo que haría lo posible, pero que no me hiciera muchas ilusiones. Las personas que no quieren ser encontradas generalmente tienen éxito en ello, especialmente si han tenido décadas para construir una nueva vida lejos de su pasado. Mientras esperaba noticias del investigador, volví al desván varias veces. Revisé el álbum una y otra vez, buscando detalles que hubiera pasado por alto. Encontré algunas cosas más. Una foto donde se veía parcialmente su rostro reflejado en un espejo del fondo. Otra donde aparecía su mano sobre mi cabeza en un gesto protector. Otra más donde estaba sentada en el jardín, mirando hacia otro lado mientras todos los demás posaban para la cámara. Cada imagen era una pieza más del rompecabezas, una evidencia más de su presencia fantasmal en mi vida temprana. También encontré en el fondo del baúl, debajo de las mantas viejas, una cajita de madera. Dentro había algunas cartas, todas escritas a mano en papel fino, dobladas con cuidado. Las abrí con manos temblorosas. Eran cartas que Elena había escrito pero nunca enviado. Cartas dirigidas a mí. La primera estaba fechada 2 meses después de que se fuera. En ella me hablaba de lo difícil que era estar lejos, de cómo pensaba en mí cada día, de cómo esperaba que algún día pudiera entender por qué había tenido que irse. Decía que me amaba más de lo que había amado nunca a nadie, que llevarme en su vientre durante 9 meses y tenerme en sus brazos durante esos primeros meses había sido lo más hermoso de su vida, pero que no podía darme lo que merecía: estabilidad, seguridad, una familia completa. La segunda carta estaba fechada 1 año después. En ella me contaba que había encontrado trabajo en otra ciudad, que estaba tratando de rehacer su vida, pero que el vacío que yo había dejado nunca se llenaba. Decía que se preguntaba si yo la recordaba, si soñaba con ella,
si sentía su ausencia de la misma forma que ella sentía la mía. Había más cartas, espaciadas a lo largo de varios años. En cada una podía sentir su dolor, su amor, su resignación. La última estaba fechada cuando yo debía tener aproximadamente 10 años. En ella decía que había conocido a alguien, que se iba a casar, que quizás tendría otros hijos, pero que yo siempre sería su primer hijo, su primer amor, su primer adiós. Decía que esperaba que fuera feliz, que la familia que me había criado me diera todo lo que ella no pudo darme. Decía que algún día, si el destino lo permitía, quizás podríamos encontrarnos de nuevo, pero que si eso nunca pasaba, quería que supiera que cada decisión que había tomado había sido pensando en mi bienestar, no en el suyo. Leí esas cartas tantas veces que memoricé pasajes completos. Cada palabra era una ventana a su mundo interior, al dolor que había cargado durante todos estos años. Y me di cuenta de algo. Ella me había amado profundamente. Dejarme no había sido un acto de abandono, sino un acto de amor. Un sacrificio terrible que había hecho porque creía que era lo mejor para mí. No tenía forma de saber si había sido la decisión correcta o no, si mi vida hubiera sido mejor o peor si ella se hubiera quedado. Lo único que sabía era que había sido una decisión hecha desde el amor, no desde el desamor, y eso cambiaba todo. El investigador finalmente me llamó después de 2 meses. Había encontrado a una Elena Ruiz que coincidía con la edad y las características que yo había proporcionado. Vivía en una ciudad costera a unas 4 horas de distancia. Estaba casada, tenía 2 hijos ya adultos. Trabajaba como enfermera en un hospital local. Me dio la dirección y el número de teléfono, pero me advirtió que no tenía garantía de que fuera la persona correcta, que podría ser una coincidencia. Me quedé mirando el papel con esa información durante días sin atreverme a hacer nada con él. Parte de mí quería llamar inmediatamente, presentarme, decirle que la había encontrado. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de que no fuera ella. Miedo de que fuera ella, pero no quisiera verme. Miedo de que el encuentro destruyera la imagen que me había formado de ella a través de las fotografías y las cartas. Miedo de que descubriera que la verdad era más complicada y menos romántica de lo que había imaginado. Finalmente, decidí escribirle una carta. En ella me presentaba, le explicaba cómo la había encontrado. Le decía que no esperaba nada de ella, pero que me gustaría conocerla, aunque fuera una sola vez, aunque fuera solo para decirle que estaba bien, que había tenido una buena vida, que entendía sus razones. Le di mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico, y la envié sin permitirme pensarlo demasiado, sabiendo que si lo pensaba, cambiaría de opinión. Pasaron 3 semanas sin respuesta. 3 semanas en las que revisar el correo se convirtió en un ritual obsesivo, en las que cada timbre del teléfono hacía que mi corazón se aceleraba. Empecé a pensar que había cometido un error, que debería haberla dejado en paz, que algunas historias es mejor que permanezcan incompletas. Y entonces llegó su respuesta. Era una carta breve, escrita a mano en un papel con olor a lavanda. Decía que había recibido mi carta, que había llorado durante horas después de leerla, que no había pasado un solo día en todos estos años sin pensar en mí. Decía que le gustaría conocerme, que le daba terror y alegría a partes iguales, pero que si yo estaba dispuesto, ella también lo estaba. Me daba un número de teléfono y me pedía que la llamara cuando estuviera listo. La llamé esa misma noche. Escuchar su voz por primera vez fue extraño y familiar al mismo tiempo, como escuchar una canción que habías olvidado, pero que tu cuerpo recordaba. Hablamos durante 2 horas.
Ella me contó su vida, cómo había llegado a esa ciudad costera huyendo de su pasado, cómo había trabajado en cualquier cosa para sobrevivir hasta que pudo estudiar enfermería, cómo había conocido a su marido en el hospital donde trabajaba, cómo había tenido 2 hijos que ahora tenían 25 y 28 años y que no sabían que habían tenido un hermano mayor. Yo le conté mi vida también, mi infancia, mi adolescencia, la universidad, mi trabajo como arquitecto, mi matrimonio que había durado 7 años antes de terminar en divorcio, mi vida solitaria pero satisfactoria. Le hablé de la mujer que me había criado, de cómo había sido una buena madre a su manera, estricta pero cariñosa, ausente a veces pero presente en los momentos importantes. Le dije que no guardaba resentimiento hacia nadie, que entendía que todos habían hecho lo mejor que pudieron con las circunstancias que tenían. Acordamos encontrarnos en persona. Ella sugirió un café en una ciudad intermedia entre donde yo vivía y donde vivía ella, un territorio neutral donde ambos pudiéramos sentirnos cómodos. La fecha quedó fijada para un sábado, 2 semanas después de esa llamada. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Ensayé mentalmente el encuentro 1000 veces, imaginando diferentes escenarios, diferentes primeras palabras, diferentes reacciones. Saqué la fotografía del porche y la miré hasta memorizarla por completo, tratando de preparar mi mente para ver a esa mujer joven convertida en una mujer de casi 60 años. Llegué al café media hora antes de lo acordado. Pedí un té que no pude beber y me senté junto a la ventana, mirando hacia la calle, esperando verla llegar. Y entonces la vi. Caminaba despacio por la acera, con un bolso colgado del hombro y una expresión entre nerviosa y esperanzada. Había envejecido, por supuesto, pero podía reconocer a la mujer de la fotografía en sus rasgos, la misma nariz, los mismos ojos, la misma forma de la boca. Solo que ahora había arrugas alrededor de esos ojos y el pelo que antes caía sobre sus hombros era más corto y estaba atravesado de canas. Me puse de pie cuando entró al café. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento todo lo que había ensayado desapareció de mi mente. Solo pude quedarme allí, mirándola, mientras ella caminaba hacia mí con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Nos abrazamos sin decir nada. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de todos los años perdidos, de todas las palabras no dichas, de todo el amor que había permanecido guardado durante décadas, esperando este momento. Cuando finalmente nos sentamos, ella me miró fijamente, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. Me tomó las manos sobre la mesa y las apretó con fuerza, como si tuviera miedo de que si me soltaba yo desaparecería de nuevo. Y empezamos a hablar, no de cosas profundas al principio, sino de trivialidades, el clima, el viaje, lo pintoresco del pueblo donde estaba el café. Pero gradualmente la conversación se fue profundizando, más honesta, más vulnerable. Me contó detalles que no había incluido en nuestra conversación telefónica. Me habló del dolor físico que había sentido cuando la obligaron a dejarme, como si le arrancaran una parte de su cuerpo. Me habló de los años de terapia que había necesitado para poder funcionar normalmente, de las noches de insomnio, de la depresión que casi la mata. Me habló de cómo durante mucho tiempo había sentido que no merecía ser feliz, que no merecía tener una familia nueva porque había abandonado a su primer hijo. Yo le dije que no me había abandonado, que había hecho lo único que podía hacer en esas circunstancias. Le dije que entendía que había sido joven y sola y asustada, que nadie debería tener que tomar esas decisiones en esas condiciones.
Le dije que la perdonaba, aunque no había nada que perdonar realmente, porque no había cometido ningún crimen, salvo el de ser humana y vulnerable en un mundo que no perdona esas cosas. Estuvimos en ese café durante horas, hasta que el sol empezó a ponerse y el dueño comenzó a mirar significativamente hacia nosotros, sugiriendo que quizás era hora de irnos. Salimos a caminar por el pueblo, siguiendo sin rumbo fijo, simplemente disfrutando de estar juntos, de esta segunda oportunidad que la vida nos estaba dando. Antes de despedirnos, le di una copia de la fotografía del porche, la que había estado en mi mesita de noche durante todos estos meses. Ella la miró con ternura y tristeza, pasando los dedos sobre la imagen como si pudiera tocar a ese bebé, como si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas. Me dijo que había olvidado que existía esa foto, que mi madre adoptiva debía haberla guardado sin que ella lo supiera. Me dio las gracias por buscarla, por no odiarla, por darle esta oportunidad de conocer en quién me había convertido. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto, de construir lentamente una relación, sin prisas, sin expectativas poco realistas, simplemente dejando que las cosas fluyeran naturalmente. Y eso hicimos. En los meses siguientes nos vimos varias veces más, cada encuentro un poco menos tenso que el anterior, cada conversación profundizando un poco más en nuestras vidas. Conocí a su marido, un hombre amable que la miraba con adoración y que me recibió sin juicios ni resentimientos. Conocí a mis medio hermanos, que quedaron sorprendidos pero curiosos ante la aparición de un hermano mayor del que nunca habían sabido. Y gradualmente, algo hermoso empezó a crecer entre nosotros. No era exactamente una relación de madre-hijo en el sentido tradicional. Ese barco había zarpado hace mucho tiempo. Era algo diferente, más parecido a una amistad profunda basada en un vínculo biológico y en una historia compartida de pérdida y reencuentro. Aprendí cosas sobre ella que me ayudaron a entenderme mejor a mí mismo, de dónde venían ciertas manías mías, ciertos talentos, ciertas formas de ver el mundo. Y ella conoció finalmente al niño que había tenido que dejar, convertido ahora en un hombre que había encontrado su propio camino en la vida. Un día, varios meses después de nuestro primer encuentro, fui a visitarla a su casa. Me mostró su habitación, llena de libros y plantas y fotografías de su familia. Y allí, en su mesita de noche, enmarcada con cuidado, estaba la copia de la fotografía del porche que yo le había regalado. Al lado había otra fotografía, una que acababan de tomarnos juntos en nuestro último encuentro. Ambos sonriendo, mi brazo alrededor de sus hombros, ella apoyándose contra mí con una expresión de paz que no había visto en las fotos antiguas. Me di cuenta entonces de que las fotografías no solo capturan momentos, sino que también los crean. Esa primera foto del porche había capturado un momento de tristeza y despedida, pero también había creado la posibilidad de este momento presente, de este reencuentro. Sin esa imagen guardada en el álbum del desván, probablemente nunca hubiera conocido la verdad sobre mi origen, nunca hubiera buscado a Elena, nunca habríamos tenido esta segunda oportunidad. Las fotografías son testigos silenciosos de nuestras vidas, pero también son agentes activos en la construcción de nuestra memoria y identidad. Nos muestran no solo lo que fuimos, sino también lo que elegimos recordar y olvidar. Y a veces, cuando tenemos el valor de mirarlas realmente, nos revelan verdades que habíamos enterrado tan profundo que habíamos olvidado que existían. El álbum sigue en el desván, pero ahora bajo cada vez que voy a visitar la casa. Lo he completado con nuevas fotografías, imágenes de Elena y yo juntos, de su familia y la mía,
de todos nosotros creando nuevos recuerdos que algún día también se convertirán en pasado. He pegado las cartas que ella escribió pero nunca envió en páginas nuevas que añadí al final, junto con la carta que yo le escribí para buscarla. Es importante, creo, documentar no solo los momentos felices, sino también los dolorosos. No solo las presencias, sino también las ausencias, porque toda historia completa necesita ambas cosas. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera subido a ese desván, si nunca hubiera encontrado ese álbum, si hubiera vivido el resto de mi vida sin conocer esta verdad sobre mi origen. Habría sido una vida más simple, seguramente, sin las complicaciones y las emociones intensas que vinieron con el descubrimiento. Pero habría sido una vida incompleta, construida sobre una narrativa parcial, sin acceso a partes fundamentales de mi propia historia. La verdad puede ser dolorosa, pero la ignorancia es una forma de muerte en vida. Conocer nuestra historia completa, incluso las partes difíciles y complicadas, es lo que nos hace completamente humanos, completamente nosotros mismos. Y aunque el proceso de descubrimiento fue doloroso a veces, desconcertante otras, finalmente fue liberador. Me permitió ver a las personas en mi vida con más compasión y complejidad. Entender que todos tomamos decisiones difíciles con la información y los recursos que tenemos. Que el amor puede manifestarse de formas que no siempre reconocemos inmediatamente. Mi madre adoptiva hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que tenía. Elena hizo lo mejor que pudo con las suyas. Y yo estoy tratando de hacer lo mismo con las mías, que incluyen ahora el conocimiento de ambas historias, la capacidad de honrar a ambas mujeres por las formas diferentes en que me amaron y me dejaron ir. El desván ya no es solo un lugar de almacenamiento para mí, es un archivo vivo de memoria, un espacio sagrado donde el pasado espera pacientemente a ser descubierto y reintegrado al presente. Sigo subiendo allí regularmente, no solo para añadir nuevas fotos al álbum, sino también para sentarme en ese silencio polvoriento y reflexionar sobre el camino que me ha traído hasta aquí. Hay algo profundamente conmovedor en sostener una fotografía antigua y pensar en todas las vidas que tocó, en todos los momentos que precedieron y siguieron a ese instante congelado en el tiempo. Cada imagen es un nodo en una red infinita de conexiones humanas, de amores y pérdidas, de decisiones que reverberan a través de las décadas. Y nosotros somos los herederos de todas esas decisiones, los productos de todas esas historias entrelazadas, tejidas juntas en patrones que solo podemos ver cuando nos alejamos lo suficiente para contemplar el diseño completo. A veces pienso en todas las personas que nunca tendrán la oportunidad que yo tuve, que nunca encontrarán su álbum en el desván, que vivirán y morirán sin conocer las historias completas que los formaron. Y siento una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por haber tenido el privilegio de conocer mi verdad. Tristeza por todos aquellos que nunca conocerán la suya. Pero también he aprendido que no todas las verdades necesitan ser descubiertas. No todas las historias necesitan ser contadas. Algunas personas necesitan sus silencios, sus secretos guardados, sus narrativas simplificadas para poder seguir adelante. Y eso también está bien. Cada uno debe encontrar su propio equilibrio entre saber y no saber, entre recordar y olvidar, entre mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Para mí, el equilibrio está en honrar el pasado sin quedar atrapado en él,
en conocer de dónde vengo sin dejar que eso defina completamente hacia dónde voy. El álbum del desván me dio un regalo invaluable, la posibilidad de completar mi historia, de conocer a la mujer que me dio la vida, de entender las circunstancias complejas que rodearon mi llegada al mundo. Pero lo que haga con ese conocimiento, cómo lo integre en mi vida presente y futura, depende completamente de mí. Y he decidido hacer algo hermoso con él. He decidido construir puentes en lugar de muros. Crear conexiones en lugar de divisiones. Honrar todas las formas de amor que me han formado. He decidido que mi historia no es una tragedia de abandono, sino una narrativa de supervivencia y reencuentro, de personas imperfectas haciendo lo mejor que pueden en circunstancias difíciles, de amor que persiste incluso cuando parece imposible. Elena y yo seguimos construyendo nuestra relación, paso a paso, foto a foto. Hemos creado nuestros propios rituales. Nos llamamos cada domingo por la tarde, nos vemos una vez al mes, celebramos los cumpleaños juntos. Ella ha conocido a algunos de mis amigos, yo he sido incluido en las reuniones familiares de su lado. Sus hijos, mis medio hermanos, se han convertido en parte de mi vida, agregando una dimensión de familia que nunca pensé que tendría. Y cuando miro hacia atrás a ese día en el desván, a ese momento en que abrí el álbum y vi por primera vez el rostro de la mujer desconocida que me sostenía en sus brazos, siento una profunda gratitud por la curiosidad que me llevó allí, por el valor que me dio para buscar la verdad, por la apertura que me permitió aceptar lo que encontré. El pasado no es un lugar fijo e inmutable. Es algo que reinterpretamos constantemente a la luz de nueva información, nuevas experiencias, nueva madurez. Lo que pensé que sabía sobre mi vida cambió completamente en el espacio de una tarde, y probablemente seguirá cambiando a medida que envejezco y gano nuevas perspectivas. Y eso no es algo que temer, sino algo que celebrar, porque significa que seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos abriéndonos a la complejidad y riqueza de nuestras propias historias. Las fotografías en ese álbum ya no son solo imágenes de personas desconocidas o semiconocidas. Son mapas de territorio emocional, documentos de viajes interiores, evidencia de que nuestras vidas son mucho más complejas y hermosas de lo que cualquier narrativa simple podría capturar. Y cada vez que las miro, veo algo nuevo, entiendo algo más profundo. Me conecto de alguna manera más completa con la red de amor y pérdida y supervivencia que nos conecta a todos. Gracias por quedarte conmigo durante este viaje al desván de mi memoria, a los rincones polvorientos donde guardamos las verdades que son demasiado complicadas para mantener en la luz del día. Quizás tú también tienes un desván, literal o metafórico, lleno de álbumes que esperan ser abiertos, de verdades que esperan ser descubiertas, de historias que necesitan ser contadas. Si este relato te acompañó en alguna forma, te invito a dejar un me gusta y suscribirte para seguir compartiendo estas reflexiones sobre la memoria y el tiempo. Y si quieres, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando, qué álbumes has encontrado en tus propios desvanes, qué verdades has descubierto escondidas entre páginas amarillentas y fotografías desteñidas, porque a veces mirar atrás no es nostalgia, ni es quedarse atrapado en el pasado. Es simplemente recordar quiénes fuimos para entender mejor quiénes somos y quizás quiénes todavía podemos llegar a ser.